Hola, queridos amigos de Cábala International. Estamos una vez más con Mario Sabán. Shalom, Nacho, ¿cómo estás tú? Shalom, Mario. Muy bien, muy contento aquí, transcurriendo la vida cotidiana. Qué bueno eso, hay que estar en la vida cotidiana en todo momento. Exactamente. Bueno, hoy el tema justamente es la vida cotidiana desde la mística judía o hebrea. Y me gustaría hacer un apunte respecto de la cotidianidad, y yo creo que hay, digamos, como dos caminos. Uno es vivir en la inercia o poner conciencia a esa cotidianidad para vivir de manera profunda. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Cuando uno pone conciencia, entonces está viviendo la vida cotidiana de una manera, como muchas veces yo digo, extraordinaria. Uh-huh. La estás viviendo como un aprendizaje continuo, porque al final, ¿qué es la conciencia? Muchos hablan de la conciencia, pero al final no sabemos de qué estamos hablando. Uh-huh. Cuando estamos hablando de poner conciencia es de que lo que estamos haciendo tiene un objetivo, tiene una línea, tiene una intención. Y esa intención tiene que ser una intención siempre positiva, ¿no? De unión de lo femenino y masculino, de unión de la luz y la oscuridad, de unión permanente. Entonces, cuando hablamos de vida cotidiana, ¿al servicio de qué? Por lo tanto, muy bien tu clasificación de la gran mayoría de las personas viven en una vida de inercia, viven empujadas porque como viven no tienen otra forma de, en vez de suicidarse, bueno, ya que estoy aquí, sigo viviendo, pero esa inercia no es consciente, es decir, están empujados hacia la vida, un poco como decía Heidegger, ¿no? Arrojados al mundo, y entonces arrojados al mundo la gente está ahí arrojada al mundo, uh-huh. No tiene este punto que quiere decir tengo un sentido. Cuando alguien tiene el sentido de su vida claro, no hay más inercia, se acabó la inercia, porque la inercia se encuentra cuando alguien está en esta vida sin saber realmente por qué ha venido aquí. Y ahí está el nudo, digamos, de la cuestión. Y la gran mayoría de las personas no sabe por qué ha venido aquí. Un gran cabalista contemporáneo que se llama Michael Lightman, uh-huh. Dice, la gente trabaja de cosas inútiles, la gran mayoría trabaja de cosas que no tienen ninguna utilidad. Yo le agregaría a Lightman la mayoría de la gente trabaja de cosas inútiles porque no conoce el sentido de su vida. Entonces, cuando tú conoces el sentido de tu vida, ya no hay más inercia, la inercia se frena en un punto y dices, bueno, voy a hacer un poco, ¿no? Como el GPS, recalculando. Vamos a recalcular a dónde vamos. ¿Qué es recalcular? Si alguien tiene una vida inercial y en un momento decide no tener esa vida inercial, va a continuar en la vida cotidiana, como todos, pero va a cambiar absolutamente, porque esa vida cotidiana va a estar al servicio de algo, va a estar al servicio de la función del sentido que ahora ha encontrado. Entonces, uh-huh. Es curioso de que los que hemos encontrado el sentido de nuestras vidas con aquellos que no han encontrado el sentido de sus vidas, los dos estamos en la vida cotidiana. Es decir, yo encontré el sentido de mi vida y voy a desayunar contigo, y el que no encontró el sentido de la vida también puede ir a desayunar contigo. Entonces, hay aquí un problema. En la vida cotidiana todos estamos haciendo lo mismo. Es decir, el que encontró el sentido de su vida desayuna, y el que no lo encontró y está en el mundo de la inercia también va a desayunar. Entonces hay un problema. ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué nos estamos diferenciando? Nos estamos diferenciando de que todo lo que estamos haciendo está marcado por una dirección invisible, aquellos que encontramos el sentido de nuestra vida. Los que no encontraron el sentido de la vida no tienen esa dirección invisible, hay desorden. Lo hacen porque lo tienen que hacer, y si no, no saben qué hacer. No es que harían otra cosa. Y por eso, en general, no son apasionados, por ejemplo, de su trabajo. El que no encuentra el sentido de su vida, no está apasionado por lo que hace. Eso es una muestra, una prueba de que no ha encontrado el sentido. Y el que ha encontrado el sentido de su vida,
lo puede llevar a la práctica y en lo que hace se puede ver. Entonces, la misión del alma, por el cual el alma vino a este mundo, se puede reflejar claramente en un trabajo, en la actividad que el alma despliegue. Cuando vemos mucha gente trabajando en modo inercial, es porque te dice, bueno, tengo que sostener a mi familia, por lo tanto tengo que trabajar de esto. Pero no es lo que más me gustaría. Y por lo tanto yo entiendo que millones de personas en el mundo pueden estar trabajando por un tema económico, por un tema de obligación económica. Hay mucha gente que me llama, escribe dentro de la escuela y pregunta, bueno, pero yo trabajo en algo que sé que es inercial, tomo conciencia, no puedo abandonar el trabajo, si no, ¿cómo mantengo a mi familia? Entonces, yo muchas veces propongo un sistema de transición, en el sentido de que, por supuesto, siga manteniendo a su familia porque es de lo que trabaja, pero que se vaya reservando horas para aquello que le apasiona, para aquello para lo cual su alma vino a este mundo. Porque no se puede reprimir esto, porque es muy peligroso. Aquellas personas que solamente trabajan por un tema económico se ven forzadas a estar frustradas en su interior. Un alma frustrada es lo peor que puede pasar, porque es un alma que está poniendo el doble de energía. Pone la energía en algo que no le gusta, y como no le gusta tiene que poner el doble. Se tiene que autoexigir mucho más. Por lo tanto, desde el punto de vista de la cábala, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir dándole placer al alma en que sienta que en algún horario del día está cumpliendo el sentido de su vida. Si la persona trabaja 8 horas en algo que no le gusta, tiene que reservarse, luego de trabajar, 2 o 3 horas, o 1 hora, o media hora, o algo de tiempo al servicio de desarrollar lo que vino su alma a hacer a este mundo. Va a llegar un momento, y pasa habitualmente, donde va trabajando menos de la fuerza inercial y trabajando más de aquello que su alma encuentra el sentido. Hasta que si lo lleva radicalmente hasta el fondo, aquello que le da sentido termina siendo su trabajo por completo. Claro, hay niveles de transición en el medio, no se puede pasar. El primer punto importante para pasar de un estado a otro es entender que uno está en la fuerza inercial. Puede que no esté en la fuerza inercial. Puede que desde el vamos la persona ya esté cumpliendo con el sentido de su vida. Hay almas que tienen mucho privilegio, que ya a los 15, 16, 17 años encuentran el sentido de su vida, estudian algo relacionado con el sentido de su vida y pueden encontrar el sentido de su vida casi desde pequeños. Hay almas que no tienen ese privilegio, que están arrastradas por la fuerza inercial, y que luego despiertan y se encuentran con que tienen que llevar a cabo el sentido de su vida. Y por lo tanto aquí hay 2 fases: despertar y actuar en consecuencia a lo que he despertado. Porque también en el mundo espiritual, lamentablemente, hay otro problema, que es para mí una gran trampa. Mucha gente que dice, te voy a ayudar a despertar. Ok, me desperté, ¿y ahora qué hago? Ahora que me desperté, ¿qué hago? Me desperté y me quiero volver a dormir, porque lo que veo no me gusta. Entonces, hay una especie de eslogan en el mundo espiritual donde dice, te acompaño a despertar. No tienes que acompañar a despertar. Tienes que, después de que despertó, decirle que tiene que buscar el sentido de su vida. Porque imagínate una persona despierta que no sabe cuál es el sentido de su vida. Entonces, hay varias fases. Me despierto. Luego de despertar, me pongo a trabajar a buscar cuál es el sentido de mi vida. No me quedo solamente en el despertar. Es como a la mañana, ¿no? Me desperté. Uy, qué bien. ¿Y ahora qué hago todo el día? No sé. Solamente me he despertado. Hay que terminar para mí con el eslogan en el mundo espiritual, vamos a ayudar a despertar, sin después darle las herramientas a la persona para saber qué va a hacer de su vida luego de que despertó. Uh-huh. Me gusta mucho todo lo que decís, porque mientras que estabas hablando se me iba ocurriendo una reflexión, y es una reflexión muy elemental, muy básica, que es que, bueno, la vida es lo que hacemos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la vida es lo que hacemos no solo desde una perspectiva laboral, sino lo que hacemos nosotros, por ejemplo, hoy fuimos a desayunar, ¿no? Si yo entro y le pido a la persona que me está atendiendo el café, y se lo pido de mala manera y le maltrato, eso también es lo que hacemos. Claro que es así. Lo que pasa que eso también marca un sentido, marca una conciencia respecto de cómo uno vive, cómo uno hace lo que hace. Entonces, muchas veces nos centramos en el sentido de la vida,
en el ámbito estrictamente laboral y nos olvidamos en que esta cotidianidad va más allá de lo laboral, sino que es una cotidianidad permanente. Claro, y no solo eso. Mira, yo tuve una anécdota con una persona hace muchos años que me quedé como muy sorprendido. Bueno, podríamos decir, entre comillas, gran místico, podríamos decir, con el que yo me había reunido. Y me acuerdo que fuimos a comer juntos y no atendió muy bien a la camarera. Y yo dije, yo no... ¿qué quiere decir gran místico? Una persona que intelectualmente puede escribir libros, pero que está atendiendo o se está relacionando mal con la camarera. Ahí te das cuenta de que no puede existir un tipo de espiritualidad de flotación aérea o un tipo de espiritualidad de convencimiento teórico, sino que tiene que haber una honestidad con la praxis, con la práctica. Y no digo que exista una intencionalidad por parte de nuestra. A veces se cometen errores porque ambas están desconectadas. Es decir, no me pongo en un plan de juez o acusador de esa situación, ni mucho menos. Solamente lo que digo es describo una situación en la que habitualmente podemos caer cualquiera de nosotros, simplemente por el hecho de que ahí está viendo... No sé, los psicólogos llamarían una falla cognitiva y yo desde el punto de vista espiritual lo llamaría una disociación espiritual, donde reducimos la espiritualidad a un nivel de flotación. Yo muchas veces digo que mucha gente reduce la espiritualidad a un retiro en una montaña bebiendo un jugo verde, pero luego de que bebió el jugo verde, que es vegetariana, que fue a la montaña baja y le grita a la hermana, estamos muy mal, porque ¿de qué me sirvió la montaña, el retiro y el jugo verde? Claro. Entonces hay que tener como mucho cuidado aquí, ¿no? El jugo verde te tiene que limpiar por dentro y por fuera. Gracias, Mario. Un abrazo, un placer. Igualmente.